la gran oportunidad, ¿no? O la posibilidad de poder abrir y brindar atención desde su propio consultor, ¿verdad? Entonces esto en realidad representa un gran avance porque van a poder independizarse, van a haber nuevas fuentes de ingresos, ¿no? Pero, sin embargo, acá también tenemos que tener y asumir nuevas responsabilidades, ¿no? Que en este caso muchas veces no se explican con claridad. Entonces, ¿cuál es el fin o el objetivo hoy día de esta ponencia? Es no necesariamente enseñarles contabilidad porque no tenemos que saber contabilidad, ¿no? Para eso están los contadores. Tampoco generar temor, sino brindarles una orientación básica, clara, para que ustedes puedan empezar, sobre todo de manera ordenada, y así podamos evitar errores que luego nos van a generar multas, estrés y pérdidas de tiempo. ¿Bien? Entonces, mi nombre, como bien le dijo Ramiro, soy Wendy Redondo, contadora pública colegiada. Trabajo acompañando a profesionales independientes de pequeños negocios, medianos negocios, y los ayudo a ordenar la parte tributaria para evitar problemas futuros con su marca. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a empezar primero. Vamos a empezar primero con los errores más comunes que tenemos al iniciar. No solamente un consultorio, pero en general, ¿cuáles son los errores más comunes que tiene todo emprendedor cuando inicia un negocio, un emprendimiento, ¿no? Entonces, uno de los errores más frecuentes es pensar, como recién estoy empezando, luego me formalizo. Entonces, este pensamiento luego suele traer problemas o consecuencias, ¿no? Como por ejemplo, la emisión incorrecta de comprobantes, o meses sin presentar declaraciones, o multas que aparecen cuando el consultorio ya está en marcha. Entonces, otro error también muy común es que se les olvida la declaración, porque es lógico, ¿no? Nosotros estamos en nuestro trabajo y encima tenemos que pensar en tener que declarar, se nos pasa la primera declaración y la primera declaración es baja. Y es muy importante porque de eso depende también nuestro régimen tributario. Pueden cambiarnos al régimen tributario más alto, más caro y que no nos conviene necesariamente. Pero es un castigo que de alguna forma nos pone final por no haber tenido una asesoría correcta o no haber declarado oportunamente la primera declaración. ¿Ya? Entonces, para la administración tributaria no existe el concepto de recién empieza, ¿no? Ellos desde el primer momento están pidiendo que cumplan con todo. Bien, hasta ahí tenemos alguna duda, alguna consulta, algo que no esté claro, o algo, también me gustaría saber algo que quisieran que toque acá en esta exposición. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, bien. Bueno, igual cualquier duda, cualquier consulta que tengan en el transcurso de la exposición pueden levantar la mano o pueden intervenir sin ningún problema. Bien, entonces, vamos a lo importante. ¿Persona natural o persona jurídica? ¿Qué es lo clásico que muchas veces tenemos dudas ahí, ¿verdad? ¿Qué me conviene? ¿No? En este caso, la elección entre persona natural y persona jurídica depende básicamente del tamaño del negocio, el nivel de riesgo y los objetivos a futuro que tenemos. ¿Ya? La persona natural te conviene para emprendimientos pequeños, bajo riesgo, trámites simples, pero acá también es importante considerar que su patrimonio personal, en este caso de persona natural, es expuesto, ¿ya? Porque todo está a tu nombre, con tu RUT 10, si fuera yo, Wendy Redondo RUT 10, todo, cualquier multa, sanción, embargo, es contra mí. A diferencia de la persona jurídica, ¿no? En el caso de la persona jurídica, conviene para, por ejemplo, negocios con socios, que tengan mayor riesgo o proyección de crecimiento. Acá ya te permite proteger tus bienes personales y ofrece mayor credibilidad frente también a terceros, ¿no? Financieras, etcétera, ¿no? En el caso que quieran pedir financiamiento, un préstamo, ¿ya?
Entonces, cada uno de estos tiene sus ventajas y sus desventajas. En el caso de la persona natural, una ventaja clara es que es bien sencillo aperturar su RUC como persona natural. Seguro muchos de ustedes ya lo tienen como profesionales en renta de cuarta categoría. Pero bueno, como renta de tercera categoría, se acercan al SUNAT, solicitan la apertura de su RUC porque van a aperturar su consultorio como renta de tercera categoría, ¿no? Es gratuito, es rápido, te lo dan el mismo día, sin ningún problema. La gestión es simple, ¿ya? Pero y acá la desventaja, ¿cuál sería? Que la responsabilidad ilimitada, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que se responde con el patrimonio personal ante cualquier derecho. Ese es el tema de la persona natural. En el caso de la persona natural, tanto como la persona jurídica, no es que pagas menos como natural, más como jurídica, no. En el caso de impuestos es exactamente lo mismo. Se paga exactamente lo mismo y tiene las mismas obligaciones tributarias, ¿ya? En el caso de las personas jurídicas, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que la responsabilidad es limitada al patrimonio de la empresa, ¿no? Quiere decir que acá no van a ir contra ti necesariamente, sino ya es una persona aparte de ti, una persona jurídica. Entonces ya están protegidos de una forma los bienes personales. Hay mayor facilidad también de conseguir financiamiento, ¿no? De tener socios adicionales, inversionistas que quieran entrar, ¿no? Y no solo eso, sino también poder contratar o licitar con el Estado, ¿no? Esas son las ventajas de la persona jurídica. ¿Cuáles serían en este caso las desventajas? Por así decirlo, que yo no lo vería de repente como una desventaja, más bien es parte del crecimiento, ¿no? Que es, sí hay un costo por la constitución. El tema de la constitución de empresas tiene un costo que no es elevado, es de acuerdo al capital con el que vas a aperturar tu consultorio. Ya, ahora hay varias formas de hacerlo, no sé si han visto también a través del mismo, ahorita tenemos creo que 13, que también está aperturando. Eh, Nosotros también aperturamos diferentes estudios, abogados también aperturan empresas, ¿no? Entonces, ya del costo depende del capital con el que tú vas a trabajar. Ya ahí más adelante seguramente les puedo dar un aproximado, no es, como les digo, muy elevado. Más que todo son los trámites notariales y registrales. ¿Ya? Y bueno, si hay mayor carga administrativa tributaria, como dije, es lo mismo, más que todo administrativo, porque en este caso, si hay gastos adicionales según tu régimen tributario, ¿no? Y tus trámites administrativos que vas a hacer para la constitución de empresa. Bien, entonces, ¿cuál debes elegir? ¿Cuál de los dos tú elegirías si vas a abrir tu consultorio? No. Entonces, puede ser cualquiera de los dos. Tú puedes iniciar con tu RUC 10 y en el camino haces tu transición, tienes un socio, alguien que quiere asociar contigo y hacen una sociedad anónima cerrada y aperturan tu empresa como persona jurídica, ¿no? Entonces, si tienes planeas crecer, ya tienes una proyección, ya se han realizado bien el negocio, entonces ya puedes también iniciar directamente con una SAC integral. Bien, hasta ahí tenemos alguna duda. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? Si tienen alguna consulta, por favor háganla saber, pueden aperturar el micrófono o en todo caso escribir por el chat. A ver, creo que han escrito. A ver, bueno, buenas tardes, no se escucha. Dice, bueno, ese es al inicio, como cuando comenzamos. No está claro. No está claro, Okay. mencionó recién, 1842. Qué parte no está claro? ¿El tema de cómo constituir una empresa o qué tipo de empresa? Para que puedan ser más específicos en sus preguntas, por favor.
creo que ya la contadora mencionó las dos alternativas, ¿no? O cuál de ellas es más factible para ustedes. Recordemos que nosotros estamos formando un consultorio de enfermería. Es casi o similar a un consultorio médico en donde emitimos el tema de un recibo de honorarios, el dar una consulta y el tema del pago. Ya internamente el tema, ojo, hay otro ponente en el tema, todo lo que es edificación, con un arquitecto para el tema de la consulta, para la certificación y todos los documentos que sean la municipalidad. Pero este es el punto clave en donde cómo voy a iniciar esta empresa, ¿no? Muy aparte de cómo la voy a llamar, ya sabemos qué servicio vamos a brindar. Recuerda que las enfermeras tienen un abanico de especialidades y de diferentes procedimientos en enfermería, entonces va de acuerdo al consultorio. Pero en esta parte de contabilidad nos está diciendo qué tipo de empresa puedo formar, ¿no? ¿Cuál de ellas me conviene si es que recién estoy comenzando con un consultorio? Y para ser sincero, dentro de un consultorio y cuando establece, luego voy a hablar sobre lo que es la DIRIS Lima Centro o cualquiera de las DIRIS, las cuales viene, y se podría decir, evalúa para darnos un documento el cual valida nuestro consultorio de manera oficial dentro del Ministerio de Salud, es que se presente algunas partes, tres factores fundamentales: el recurso humano, el recurso eh, biomédico y la infraestructura, que eso lo vamos a ver más adelante. A ver, dice, no está claro, disculpe, pregunté mal. ¿Qué tipo nos recomienda la contadora? Ah, ya está bien. ¿Qué tipo le recomienda? Nuevamente, por favor, para que le quede nuevamente claro, por favor. Gracias. Ok, entonces acá como les indicaba, ¿no? En cuanto a persona natural y persona jurídica, tenemos que definir bien cuál es nuestro objetivo, ¿no? Si ya tienes socios, si vas a empezar no solo, sino con alguien, una persona adicional, podrías empezar con una persona jurídica, ¿no? Que aproximadamente son 300 soles, y se hace el tema de la constitución. Depende mucho y eso va a ser, depende de tu capital, ¿no? Con cuánto de capital vas a iniciar, 1.000 soles, 10.000 soles, 50.000, 30.000, con alguna maquinaria, ¿no? Tú puedes constituir tu empresa también con bienes, ¿no? Entonces, podrías iniciar como persona jurídica. Si es un negocio que estás tú solo y recién vas a empezar y no vas a invertir en constituir, puedes hacerlo solo también. Justamente hace unos días hablaba con mi mamá que también es enfermera y hay la posibilidad que empiece sola. Y por ahí la encuentran socios, se asocian y empiezan los dos juntos y hacen su persona jurídica, ¿no? Bien, entonces, eh, Disculpe, creo que nuevamente hay problemas en el tema del audio, dice, no me escucha bien. Creo que un poco de el eco es en el tema de la voz, creo los audífonos, contadora. ya los hay errores, entonces voy a cambiarlo con el audio de la laptop. Ya un segundo. Ujú, y listo, listo. Mientras va haciendo modificación, mencionarles que justo lo que hice fundamental, el tema de con qué vas a empezar, ¿no? Les comento una pequeña reseña de cómo empezamos nosotros y era lo que teníamos. En ese momento justo me uní con un colega y era lo que tenía. ¿Qué tenía? Una impresora de 200, 300 soles, una laptop de justo a 2.000 soles y esa era prácticamente el fondo que teníamos dentro de esa empresa, ¿no? Con creo que prácticamente otro bien, no me acuerdo si era otra laptop más, pero eso era lo único que se empezó. O sea, no es necesario empezar con demasiado, ya poco a poco eso se va a ir dedicando, pero para el tema de formar una empresa, lo básico y fundamental es que uno debe de empezar y verificar cuál de ellos te conviene. Y había mencionado muy bien, tratado la contadora Wendy, sobre si empiezas solo o si te juntas con alguien, ¿no? ¿Qué tipo de empresa te conviene? Y después no creo que nos va a hablar también un poco sobre los regímenes, ¿no? Hay un régimen especial, SAC, IRL, y que también lo mencionó, pero es necesario que ustedes lo escuchen de la parte, de su parte, porque ella justo, este, se podría decir que asesora en ese sentido, ¿no? Asesora en ese sentido. Y vamos a ver cuál de ellos nos conviene. Sí, Ramiro, ¿me escuchan Ahora sí. ahora? Uy, genial, mejor Sí, contador. ya, me quito mis audífonos, no sé qué ha pasado, pero bueno, ya, sí, ojalá que así ya, sí esté mejor. Bien, entonces,
como les mencionaba, con respecto a cómo aperturar su empresa, si persona jurídica o persona natural, lo recomendable, si vas a iniciar solo, si recién estás iniciando, no tienes mucho capital, vas a iniciar algo chico todavía, puedes empezar como persona natural y en el camino lo puedes cambiar sin problemas, ¿no? Si ya son una sociedad, quieren proteger también sus bienes personales, ¿no? Y ya te saben que acá hay una responsabilidad limitada con el patrimonio de la empresa, entonces pueden aperturar como persona jurídica. De repente van a querer financiamientos desde el inicio o en el camino a los 6 meses, ¿no? Que voy a tener ingresos, voy a tener movimientos, voy a querer financiamiento. Puedes constituir una persona jurídica si ya tienes también socios, ¿no? Para hacer una sociedad anónima cerrada. Bien, entonces esto de elegir el régimen también mucho depende de que converses con tu contador, ¿no? Y tu contador te va a hacer todas las preguntas necesarias y que tú les puedas explicar eh, cómo estás iniciando y hacia dónde vas, ¿no? Yo te puedo decir, mira, iniciamos como persona natural, de acá a unos 6 meses vemos y cambiamos, ¿no? También puede ser. ¿Ya? Entonces, aparte de si eres una persona jurídica o una persona natural, algo que es muy importante es el régimen tributario, ¿no? Justamente lo que comentaban. El régimen tributario es una decisión clave. ¿Qué es el régimen tributario? Es el régimen con el cual tu empresa va a pagar sus impuestos, va a tributar, ¿no? Entonces, aparte de la forma legal, es fundamental elegir correctamente el régimen tributario, ¿ya? Entonces, ¿cuántos regímenes tributarios hay? Tenemos en el caso del consultorio de enfermería, el MIPE tributario y el régimen general. También tenemos el régimen especial, pero este no es aplicable para consultorios de enfermería, ya que acá se trata de una actividad profesional de la salud, ¿no? Y hay una exclusión en el régimen especial donde indica que los servicios médicos y odontológicos están excluidos. Si bien es cierto, no dice enfermería puntualmente, pero el tema de enfermería abarca temas de la salud, ¿no? Actividad profesional de la salud. Por ende, el régimen que calzaría para los consultorios es a partir del régimen MIPE tributario, ¿ya? Entonces, ese es el régimen correcto con el cual tienen que empezar su consultorio médico. Bien, ¿qué es el régimen MIPE tributario? Como les indicaba, es el régimen con el cual ustedes van a tributar. En el régimen especial es una cosa, el régimen MIPE tributario es otra. Es un poco más completa la contabilidad, sí. ¿No? ¿Cuál es el tema acá? Que van a tener que pagar el 10% sobre su utilidad, ¿no? Sobre su utilidad pagan el 10% y mensualmente pagan el 1% a cuenta de lo que venden, de toda su facturación. Bien, entonces, en este régimen tributario, bueno, esos cálculos lo hace el contador, pero en este régimen tributario en simple, para que se entienda, es importante que todos los gastos sean sustentados con documentación eh, como facturas, recibos de honorarios, si tienen gastos de personal que de repente tienen alguien en planilla que le van a pagar por algún servicio por planilla, contratos legalizados en el caso que, por ejemplo, voy a tener un consultorio, voy a alquilar este local, entonces no les conviene hacer un alquiler simple que no sea legalizado, que encima el que les alquile no pague su impuesto del 5%, porque eso va a ser un gasto al tacho, ¿no? En este caso, ese gasto tiene que cumplir con todo lo necesario para que ustedes lo puedan utilizar para bajar su impuesto a pagar. ¿Cuáles son los requisitos? Por ejemplo, en este caso, hablando de los contratos de alquiler de su local, que haya un contrato legalizado con el propietario
y que el propietario pague el 5% sobre el valor que se alquila el bien, ¿no? El inmueble. Esos dos requisitos son importantes, obviamente que el pago sea bancarizado, ¿ya? Que haya una bancarización ahí. Entonces, por eso les digo, es muy importante que desde el comienzo estén bien asesorados, ¿no? He recibido casos en los cuales tienen alquilando un local, pero no cumplen ni con el contrato legalizado ni con el pago del impuesto. Entonces, si son 1.000, 2.000, 3.000 soles que pagan, esos 3.000 soles es como pérdida para ellos, porque eso no les ayuda a deducir, a bajar. ¿Cómo tú deduces? ¿Cómo tú bajas tu impuesto? Todo lo que vendes, menos todo lo que gastas o compras, es tu utilidad. Y sobre esa utilidad pagas tu impuesto. Entonces, ¿qué pasa si tienes gastos, pero no puedes utilizarlos porque no cumples con lo básico, como el caso del alquiler? Entonces, ese gasto no lo podrías usar para deducir, para bajar tu impuesto, ¿no? Entonces, por eso es importante que tengamos desde el inicio ese conocimiento, o más que conocimiento, poder contactar con alguien que te pueda asesorar sobre ese tema, ¿no? Si en el caso vas a alquilar un vehículo, entonces, en el régimen MIPE tributario son muy importantes las compras, los gastos, todo con documentos válidos. ¿Bien? ¿Ahí tienen alguna consulta, alguna duda con el régimen tributario? A ver si tuvieran alguna consulta, por favor. Pueden activar sus micrófonos, es libre. O en todo caso, por acá tenemos. Elvira Hurtado Tapia dice, ¿es necesario tener un contador si alquilo mi consultorio? Gracias. A ver, ahora le voy a decir por qué es necesario. Por favor, a ver. A ver, un ratito, no me... Es Le repito, necesario le repito la tener un... pregunta, dice, ¿es necesario tener un contador si alquilo mi consultorio? Si es que alquilo, al menos que se dedica Si a se lo que es el dedican al alquiler, ¿no? alquiler, no. O sea, si tú te dedicas al alquiler, de repente de inicio una asesoría de un contador para que te diga cómo tienes que hacer tu impuesto, cómo tienes que pagar tu impuesto, ¿no? Que ahí tienes que pagar tu impuesto del 5% de manera mensual, a través de un formulario o a través de la web se puede hacer el pago del impuesto, y luego lo puedes hacer tú sin ningún problema porque no es complicado. No hay clientes que tenemos que a veces dicen, yo no quiero hacerlo, quiero olvidarme, porque a veces me olvido de eso y me entra, por favor, quiero que usted lo haga, lo podemos hacer. Pero si me preguntan si es necesario, quizá la asesoría inicial sí, pero luego, como les digo, una capacitación para enseñarles cómo se hace el pago y listo, ¿no? Bien, entonces, en cuestión de alquileres, es bien sencillo hacer el pago de los impuestos. Bien, ¿tienen alguna duda adicional? Ok, bien. Buenas tardes, estoy alzando mi mano. Sí, le escuchamos. Adelante, por favor. Sí, licenciado Ramiro, yo quisiera para complementar, yo hice la pregunta de que si es necesario tener un contador, porque como dijo la señorita contadora, que hay que pagar el impuesto a la renta del 5% vía formulario del Banco de la Nación de la otra modalidad, pero eso ella estaba diciendo que no entendí cuando dice, si no lo hace, el me supongo que es el inquilino, a él le serviría, ¿no? Para hacer la deducción de su impuesto, ¿no? Sobre su utilidad. Porque a mí, yo sé que si no pago ese 5% ese impuesto, claro, me va a perjudicar, pues, porque voy a ser sujeto de repente de alguna sanción ante el SUNAT. Pero no entendí si yo no declaro en qué le afecta al inquilino, en otra palabra. Ah, ok.
Ok, sí, ¿en qué le afecta que ese gasto ya el inquilino no lo puede utilizar? O sea, no es deducible para él ese gasto, ¿no? Entonces no puede, su utilidad se ve afectada porque no va a tener con qué bajar su impuesto. O sea, él sigue pagando su alquiler sin problemas, sigue pagando su alquiler sin problemas, pero ya no puede usar ese gasto. Hay algunos contribuyentes que se arriesgan y así no paguen el impuesto del 5%, no tengan contrato legalizado, lo usan. Y SUNAT en el momento no se da cuenta, y entonces dicen, no, no hay problema porque no me dicen nada. El tema es cuando viene una revisión, una fiscalización. Ahí te piden todo. Y ahí te van a pedir mes a mes el pago de ese impuesto del 5%, tu contrato legalizado. Y si no se cumple y tú has usado todo ese gasto, ya no lo has tenido que usar, te multo y encima me vas a pagar todo lo que me dejaste de pagar, ¿no? Entonces sí es perjudicial definitivamente para la persona que alquila. Por eso son los dos requisitos básicos, ¿no? Ya, o sea, señorita contadora, ese impuesto a la renta yo lo pago con el DNI del inquilino, quiere decir, ¿no? Para que a él le sirva, pues, porque si lo pago con mi DNI, Claro, al momento que se paga se pone tanto tu documento de identidad, porque tú entras a través del SUNAT con tu documento y sí, ahí te piden el documento de la persona que le estás alquilando también, claro que sí, te piden esos dos datos. ya, ya, entonces, claro, ahí es donde va para él en beneficio, ¿no? Ese Claro. monto que está pagando de alquiler, ya, gracias. Así es. Entonces, es más, cuando nosotros, por ejemplo, si nosotros somos los que tenemos nuestro consultorio, nosotros tenemos que pedirle, porque tu contador te va a decir que le pases mensualmente ese pago de ese impuesto, ¿no? Le pidas al tu arrendador, le digas, por favor, mensualmente me pasas el pago del impuesto para que tú también tengas esa seguridad de que se está pagando y el contador te lo va a pedir mes a mes para que lo tengan ahí eh, archivado y sepan que se puede utilizar ese gasto porque está cumpliendo con todos los requisitos, ¿no? Entonces, eso es muy importante para poder pagar o reducir el pago de tus impuestos, ¿no? Bien, entonces, aparte del régimen tributario, del MIPE tributario, como les menciono, está el régimen general. Ya, el régimen general ya es cuando superas más o menos los 7 millones, o sea, porque son 1.700 UITs. Ahí ya pasas al siguiente régimen general. Pero ¿cuándo también puedes pasar al régimen general? Como les comenté al inicio, de esta exposición es que cuando tu primera declaración por desconocimiento o porque no tienes la asesoría necesaria, se te pasa y no lo declaras en la fecha que corresponde. ¿Qué pasa si hoy día tenías que declarar porque vence el 6 y lo declaras el 7? Ya perdimos todo. Automáticamente te vas al general, ¿no? Te vas al general. ¿Y qué implica el general? Pues en el general es más, el impuesto tienes que pagar el 29,5%, ya no el 10%, ¿no? En el MIPE tributario pagas el 10% anual, ojo, sobre la utilidad, el 10% anual sobre las primeras 15 UIT de utilidad. Tus primeras 15 UIT de utilidad, tú pagas el 10%. Si vas creciendo ya, pues, tienes más ingresos y superas las 15 UIT, por el exceso vas a pagar el 29,5. Pero mientras no superes, vas a seguir pagando el 10, el 10, el 10. En cambio, en el especial, no, perdón, en el general no. En el general, del inicio, pagas el 29,5. Entonces no nos conviene, pues, ¿no? Estar en el general. Pero muchas veces, por estos temas, es que estamos en el general cuando no deberíamos estar ahí. Bien,